Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de Teología para la Vida, en esta serie de charlas donde abordamos la Confesión de Fe de Westminster. La estamos estudiando capítulo a capítulo y bueno, hoy continuamos con nuestros estudios. Recordemos un poco acerca de las Sagradas Escrituras que ya hemos estudiado, y si no has visto las clases anteriores, te invito a que des clic en los videos anteriores a esta y te aparecerán cada una de estas charlas que hemos tenido estudiando específicamente las Sagradas Escrituras. Y bueno, hoy pasamos a estudiar nuestro segundo capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, que se titula De Dios y la Santa Trinidad. Bueno, en esta ocasión estudiaremos justamente esta segunda parte de Dios, de la persona y el ser de Dios y de la Trinidad específicamente. En este capítulo o en esta ocasión abordaremos la primera parte acerca de la doctrina de Dios, lo que se conoce como teología propia o pateriología, que proviene básicamente de dos palabras griegas, que es padre y palabra o estudio. Es el estudio, en otras palabras, la pateriología o la teología propia, es el estudio de Dios Padre específicamente. Y tenemos que aclarar, mis hermanos, que todo estudio acerca de Dios, eso es llamado teología. Pero dentro de la ciencia de la teología existen diferentes subdivisiones o diferentes ramas, como tenemos la cristología, que se enfoca en estudiar la persona, el ser, la naturaleza del Hijo de Dios, de Cristo, del Mesías. Tenemos por otra parte la neumatología, que se encarga del estudio del Espíritu Santo y toda su obra. Tenemos también la bibliología, que se encarga de estudiar las Sagradas Escrituras propiamente. Tenemos la eclesiología, esta parte de la teología que estudia las cuestiones referentes a la iglesia. Tenemos la soteriología, que estudia las cuestiones referentes a la salvación. Tenemos la escatología, que estudia las últimas cosas. Y también tenemos la pateriología, que estudia propiamente a Dios Padre. La teología propia o pateriología es por lo tanto el estudio de Dios en su persona, en su naturaleza, de sus atributos, de sus obras, de lo que Él es, en otras palabras, y de lo que Él hace. Y esto es importante de entender, mis hermanos, ya que, como dice el doctor R.C. Sproul, un gran maestro, dice: la doctrina de Dios, tal y como se establece en la teología reformada histórica, no es particularmente distintiva. Pongamos atención aquí otra vez. La doctrina, dice R.C. Sproul, tal y como se establece en la teología reformada histórica, no es particularmente distintiva. Continúa el doctor Sproul diciendo: las declaraciones y afirmaciones de las confesiones reformadas son similares a aquellas como de la iglesia anglicana, luterana, metodista, bautista e incluso católico romana. Pero, paradójicamente, sin embargo, la característica más distintiva de la teología reformada es su doctrina acerca de Dios. Parece muy paradójico, porque lo que dice R.C. Sproul es que nuestras declaraciones y afirmaciones acerca de Dios no son tan diferentes a las de otras iglesias. Sin embargo, paradójicamente, la característica más distintiva es acerca de Dios, de la doctrina de Dios en la teología reformada. ¿Por qué? Dice R.C. Sproul. Y esto es así porque la teología reformada, más que ninguna otra teología o sistema de pensamiento teológico, aplica consistentemente su entendimiento de Dios a cada doctrina de su sistema teológico, haciéndolo todo teocéntrico, es decir, centrado en Dios desde el principio hasta el final. Mis hermanos, es importante que entendamos que la doctrina de Dios, de la persona, el ser, la naturaleza de Dios, no solamente es una parte entre el sistema teológico de la fe reformada, es parte esencial. De hecho, la doctrina de Dios, de que Dios es el centro y que su gloria es el fin, es de alguna manera lo que abarca, por así decirlo, como un todo a la teología reformada. Creemos que el evangelio es teocéntrico, se trata de Dios salvando a un pueblo rebelde.
El evangelio es teocéntrico, mis hermanos. Por lo tanto, nuestras vidas, nuestra teología, todo lo que somos debería estar girando en torno a Dios. Él es el centro de nuestra doctrina. Nuestra visión de quién es el Señor no solo debe informar, por lo tanto, hermanos, nuestras mentes, sino también debería transformar nuestras vidas. El conocer a Dios, el saber que vivimos para su gloria, no solamente debería ser un dato claro en nuestras mentes, debería ser de alguna manera la búsqueda continua de nuestras almas, vivir para la gloria del Señor. No solo nuestra teología acerca de Dios, sino también necesitamos entender la teología de Dios para vivir para su gloria, no solamente como una idea intelectual, sino que al entender que la teología reformada se centra en Dios, deberíamos buscar que nuestras vidas se conformen para vivir para ese supremo propósito que es su gloria. Habiendo dicho esto, hermanos, habiendo definido estos términos, pasemos a estudiar la primera parte del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, y dice así: no hay sino un solo Dios, el único vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo, muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Mis hermanos, quizá nos encontramos ante la definición más preciosa, más bella, completa en un sentido de quién es Dios. Digo que es completa en un sentido porque sería una empresa inútil tratar de encerrar a Dios en una definición tan limitada que nuestras palabras jamás podrían expresar realmente lo que es el Señor. Sin embargo, creemos que la Confesión de Fe de Westminster hace un excelente intento en definir la persona, el ser de Dios. Y bueno, tenemos esta gran definición que les invito a estudiar en sus casas con calma, que la puedan memorizar incluso, la puedan meditar, enseñarla a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus esposos, y pudieran de alguna manera reflexionar sobre estas grandes verdades. En primer lugar, mis hermanos, observamos que el evangelio, la religión cristiana, es propiamente monoteísta, es decir, que creemos que solamente hay un verdadero y único Dios. Esto es registrado de una manera crucial en el Shema, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Esta declaración del Shema, esta declaración que el pueblo judío recitaba comúnmente, que podemos llamarle como uno de los primeros credos de la iglesia, distingue a Dios como el único y el verdadero Dios. Y mis hermanos, el hecho de declarar que solamente hay un Dios es chocante, no solamente para el pueblo de Israel en sus días con los cananeos y los demás pueblos paganos que tenían múltiples dioses, sino que esta doctrina, esta realidad, es incluso chocante para nuestros días de inclusividad. Ese es el gran pecado de nuestra época, hermanos. Reclamar exclusivismo, reclamar que solamente hay un Dios y que solamente a través de Jesús se obtiene la salvación. No a través de otros dioses, porque no hay otros dioses, sino ídolos falsos. Esta declaración es chocante, pero es la declaración de las Escrituras y es la gran convicción de nuestra fe. Solo hay un único y verdadero Dios. Dice R.C. Sproul, nada es más repugnante para la atmósfera
políticamente correcta de nuestros días que un reclamo por exclusividad. Fin de la cita. No hay pecado mayor, mis hermanos, para nuestros tiempos que reclamar que solamente existe un único Dios. Hoy donde muchos nos dicen acércate a todas las religiones y toma lo bueno de cada una porque bueno, todas nos llevan al mismo camino. Sin embargo, no creemos por las escrituras que esto sea así. Las escrituras declaran que solo hay un único y verdadero Dios. Por eso, mis hermanos, es lo que vemos declarado en esta confesión. Aún más, eso es el claro testimonio, como hemos dicho, de las escrituras. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. O como dice 1 Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Todos los demás, mis hermanos, son ídolos falsos, porque solamente hay un único y verdadero Dios. No hay nada más central, mis hermanos, por lo tanto, en la teología judía y cristiana que la existencia de un único y verdadero Dios. Uno de los credos más preciosos e importantes para nuestra fe data del siglo IV, me refiero al credo de Nicea. Dice lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Fin de la cita. No solamente el Antiguo y Nuevo Testamento declaran que hay un único Dios, y este es nuestro testimonio más confiable. Sin embargo, tenemos testimonios por debajo de las Escrituras que también confirman nuestra fe en un único y verdadero Dios. Y bueno, tanto el credo de Nicea como otros credos, otras confesiones que se han escrito a lo largo de nuestra historia como iglesia, porque nuestra historia no proviene de los reformadores simplemente. Es más allá, es de la iglesia primitiva, y todas estas confesiones que encontramos en estos credos, en estas confesiones, declaran la existencia de un único y verdadero Dios. No hay muchos dioses, solamente hay un Dios, y el Dios de las Escrituras es el verdadero. Él es la causa no causada. Él es el único, mis hermanos, y no hay, por lo tanto, nadie como Él. Los demás no son más que ídolos falsos que jamás, hermanos, jamás podrán competir con el Creador. No. El Dios de las Escrituras no es uno cuyo rango de autoridad ganó por sus múltiples batallas o traiciones, como lo vemos en distintas mitologías de diferentes naciones, como los dioses se convirtieron en lo que eran a través de engaños o de batallas o de cualquier otra cosa. No, Dios no tuvo que luchar, porque Él es el Rey Supremo. Él no compite con nadie para hacerlo. Él es simplemente el Dios verdadero. No hay nadie quien pueda hacerle frente, enfrentarlo ni vencerlo, hermanos, porque Él es el Rey soberano y absoluto, y no hay Dios que sea como nuestro Dios. Y mis hermanos, es interesante notar también que la confesión no intenta dar argumentos para probar la existencia de Dios como único y verdadero, pues su existencia es evidente según lo vemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado,
de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, claramente Pablo nos habla de la absoluta evidencia de que hay un creador. Y la realidad de que todos los hombres conocen esto, que a todos los hombres se les ha dado a conocer el testimonio del Creador, de su poder, de su deidad, de sus atributos invisibles. Se han visto claramente a través de lo creado, dice Pablo, de tal manera que nadie tiene excusa, nadie puede decir no hay suficiente evidencia. No, hermanos, no es así. Fíjense lo que dice el Salmo, capítulo 19, versículo 1. Salmo 19, 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Los cielos, hermanos, gritan la gloria de Dios. Y el firmamento publica, anuncia, declara que ha sido hecho por el único Dios. Los cielos, la tierra y todo lo que hay, mis hermanos, llevan impreso en ellos mismos la gloria de Dios de tal manera que no tenemos excusa. El mismo cielo predica acerca de nuestro Dios y su gloriosa obra. Y aún la tierra, hermanos, testifica que fue el único y el verdadero Dios que creó todo. Así que las Escrituras, mis hermanos, jamás tratan de dar argumentos para probar la existencia de Dios. Más bien, se da por sentada esta evidencia. Es evidente. Todo lo creado nos apunta hacia el único Dios. Incluso las Escrituras declaran que el ateísmo, mis hermanos, no es por falta de evidencia, sino por falta de un corazón regenerado que ame a Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 14:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio ha dicho en su corazón, no en su mente, no en su razonamiento, porque su mente, su razón, tiene muy en claro que hay un hacedor a quien debe rendirle cuentas y a quien debe presentarse algún día. Sin embargo, el hombre se emanece, se oscurece a través de sus vanos razonamientos, como dice Pablo en Romanos 1. Pero no es que no haya evidencia suficiente para creer en Dios, más bien hay mucha evidencia. Sin embargo, el hombre, porque no quiere, no desea a Dios, trata de suprimir esa evidencia. Es lo que dice Romanos 1:18. Con injusticia restringen, suprimen la verdad. Hay una verdad de que Dios existe, hay una verdad de que Él es evidentemente el creador. Sin embargo, el hombre con su injusticia, con su pecado, restringe la verdad. El necio dice, en su corazón no hay Dios. El ateísmo no existe, tal y como nos los quieren hacer saber los ateos, que no se creen en Dios según ellos por falta de evidencias. La evidencia es mucha. El corazón pecador es el problema. Es que no deseamos a Dios por naturaleza. Es que no queremos a ese Dios. Aborrecemos la idea de que haya alguien más grande a quien debamos rendirle obediencia que nosotros mismos. No porque no haya evidencia, hermanos. Dice G.J.I. Williamson, algunos buscarían probar la existencia de Dios, como si la evidencia fuera difícil de encontrar. Sería más apropiado, dice Williamson, decir que la evidencia es imposible de encontrar cuando uno está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, para el hombre no regenerado, para el hombre que no ha nacido de nuevo, para el hombre que no conoce el Evangelio, a pesar de que todo es evidente en un sentido, para él está todo oscuro. No puede ver esa evidencia tan clara. Aunque la ve, la suprime, la restringe. No porque no haya evidencia, hermanos, sino porque no deseamos que Dios exista. No deseamos que Dios exista. Porque entonces, como diría Dostoyevsky,
Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Si Dios no hay, si Dios no existe más bien, si Dios no es el creador de este mundo y no hay un único Dios verdadero a quien deba rendirle mi vida, deba servirlo y amarlo, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Entonces yo puedo pecar como quiera sin que nadie me diga nada. Ese es el deseo, el grito, el clamor de todos nosotros los hombres que nos hallamos sin Cristo. Pero es solo por Cristo, mis hermanos, por las buenas noticias del Evangelio, que podemos conocer a ese Dios que en otro tiempo aborrecíamos. Pues una vez que el Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones de piedra, es que tenemos un corazón para amar a ese infinito Dios. Como dice G.I. Williamson nuevamente, es imposible escaparse de la evidencia cuando uno ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué es imposible escaparse de la evidencia una vez que hemos nacido de nuevo? Porque ahora el Señor, por su Espíritu, ha abierto nuestros ojos para ver su maravillosa e infinita, incomparable, irresistible gloria, su irresistible belleza en Cristo. Antes aborrecíamos a Dios. Éramos enemigos de Dios. Efesios 2. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Todos como los incrédulos. Ahora, ¿por qué deseamos amar a ese Dios que en otro tiempo aborrecíamos? Ahora, ¿por qué podemos buscar a ese Señor y conocerlo más? Y de hecho ese es el propósito de estos estudios que estamos llevando. Y la respuesta no es otra, sino porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos en medio de la oscuridad de nuestras almas, en medio de las tinieblas de nuestros razonamientos, en medio del pecado de nuestros corazones. El Espíritu Santo ha alumbrado la luz del Evangelio para que podamos amar lo que antes aborrecíamos. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo desde las tinieblas que resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Fue Dios, a través de su Santo Espíritu, resplandeciendo en nuestros corazones. ¿Para qué, hermanos? Para que ahora podamos ver una gloria que estaba oculta de nuestros ojos, una gloria que estaba de alguna manera velada de nuestros corazones. Ahora amamos al Señor. Pero no es porque seamos más inteligentes que los que no aman al Señor. No es porque seamos más sabios o más merecedores de ver esa belleza. No, fue por la misericordia, por la gracia del Señor que podemos ver aquello que es glorioso cuando antes no lo podíamos ver, y no por culpa de esa gloria en Cristo, sino a causa de nuestros corazones que aborrecen por naturaleza, después de la caída en Adán, a Dios, que se rebelan constantemente contra Dios, que desean en sus corazones desechar la evidencia de Dios. Sin embargo, hoy podemos ver gloria cuando antes solamente veíamos locura. Hoy podemos ver belleza donde veíamos solamente una sombra de grises. Ahora podemos decirle al Señor: te amamos, pero es por su obra, por su Santo Espíritu que podemos decir eso. Ahora, mis hermanos, habiendo dicho eso, pasemos a estudiar justamente esta naturaleza, este ser, estos atributos de Dios, y comenzamos con algunas características que la confesión de fe nos da acerca de Dios, que les conocemos como atributos incomunicables. Es decir, que no se pueden comunicar, que solamente son propios de Dios, son exclusivos de Dios. Y la confesión empieza diciendo que Dios es un espíritu libre y personal, sin miembros ni pasiones. Hermanos, primero, Dios es un espíritu libre, personal, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene poder, tiene decisión. Él es personal, no es una fuerza impersonal. Es un espíritu, no es la naturaleza,
Dios no es una energía impersonal, como algunas sectas lo quieren ver. Dios no es una mera idea académica tampoco, o una idea filosófica. Dios es un espíritu personal y es puro, invisible, sin cuerpo, sin limitaciones, sin pasiones. Cuando hablamos de pasiones, que no tiene pasiones Dios, no queremos decir que Dios no es, que muestra su amor o muestra su ira. Evidentemente vemos su amor, su misericordia, su ira. Cuando hablamos que Dios no tiene pasiones, nos referimos a que Dios no se altera o no cambia por las circunstancias, no es movido por las circunstancias, como nosotros los hombres somos movidos en nuestras pasiones por las cosas que suceden. No, Dios no es afectado por las circunstancias externas, como nosotros somos afectados. Jesús dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero seguramente alguien se preguntará, ¿y qué hacemos con las muchas veces, los múltiples pasajes en los que se describe a Dios y sus acciones en términos propiamente humanos, adjudicándole oídos, nariz, manos? Y un gran teólogo que responde de la siguiente manera, a quien recomiendo mucho su comentario de la Confesión de Fe de Westminster, me refiero a A.A. Hodge. Él dice lo siguiente: cuando las Escrituras, atendiendo a nuestras circunstancias, expresan el hecho de que Dios oye, diciendo que tiene oídos, o el de que ejerce poder atribuyéndole manos, es claro que habla de manera metafórica o habla metafóricamente, porque en el caso de los hombres las facultades espirituales se ejercen por medio de los órganos del cuerpo. Cuando ellas hablan de que se arrepiente, que tiene celos o se aflige, usan un lenguaje metafórico, enseñándonos que Él obra con nosotros como lo haría un hombre afectado por tales pasiones. Tales metáforas no son más comunes, son más comunes en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, y se encuentra la mayor parte de ellas en pasajes poéticos de la más elevada retórica y en los libros proféticos. Es decir, mis hermanos, cuando hablamos de Dios o le adjudicamos ciertas partes como de un humano, un ser humano común y corriente, no es que Dios sea un cuerpo, tenga un cuerpo, porque Dios es espíritu, como lo vemos en la confesión y como lo declara y lo confiesa el mismo Jesucristo. Pero para entendimiento de nosotros, los escritores de las Escrituras nos ayudan para entender mejor las acciones de Dios a través de este lenguaje metafórico. Pero Dios en sí no tiene cuerpo, no está limitado a las cosas temporales, no está limitado a las cosas que el ser humano comúnmente está limitado. Por lo tanto, no podemos concebir a Dios como nosotros. Aunque fuimos creados a su imagen, aún así, hermanos, nosotros somos limitados. Él no está limitado en lo absoluto. De hecho, el salmista declara en el Salmo 139, versículos 7 y 8: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Porque no podemos escapar de Dios. Porque Él está en todos lados. Él es omnipresente. Porque Él es espíritu. Él es un espíritu puro. No está afectado por el mal. Él es completamente santo. Él es completamente puro e íntegro. También la confesión nos dice que Él es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre y absoluto. Él es inmutable, y como dice un teólogo, Sinclair Ferguson, cuando hablamos de inmutabilidad no nos referimos a que Él está estático, más bien nos referimos a que Él está constantemente en movimiento, por así decirlo, obrando para el bien de su pueblo y para el sostén de este universo. Sin embargo, cuando hablamos de su inmutabilidad, queremos decir que Él no cambia en su ser, Él no muta, por así decirlo, Él no evoluciona, Él es uno, puro, siempre lo ha sido.
Él no cambia conforme a las circunstancias como normalmente nosotros lo hacemos. Él se mantiene inmutable, incambiable en sus decretos y en sus planes. No hay nadie quien pueda cambiarlo. Él es Dios y hace lo que le place, dice el Salmo 115:3. Él es eterno, no ha tenido un punto de existencia. Él es, como dijimos atrás, la causa no causada. Y en un sentido, Él es incomprensible. Hermanos, le conocemos en parte, pero desconocemos muchas cosas de Dios. Por lo tanto, creo yo que es errado que alguien pueda llamarse doctor en Dios, ya que nadie ha llegado siquiera a dominar el 1% quizá de lo que es el ser de Dios. Dios es incomprensible en un sentido. Él es el Dios absconditus y a la vez revelatus, como decía Martín Lutero. En un sentido hay algo que podemos conocer de Dios, hay algo revelado, sin embargo hay muchas cosas que no comprendemos acerca de Dios. Y eso jamás cambiará. Quizá en la eternidad podamos tener una mejor comprensión de Dios y su naturaleza, pero ni la eternidad misma bastará para agotar las riquezas del conocimiento del Señor, porque Él es sabio infinitamente. Dice G.I. Williamson, nosotros conocemos las cosas mediatamente, es decir, tenemos que usar ciertos medios para conocer ciertas cosas. Sin embargo, Dios las conoce inmediatamente, no ni por medio de los sentidos. Conocemos las cosas sucesivamente, una tras otras, pero Dios conoce todo en una sola vista panorámica y comprensiva. Conocemos en parte, pero el conocimiento de Dios es exhaustivamente completo. Conocemos como criaturas humildes, Él conoce como creador excelso. Su conocimiento está a un nivel totalmente separado del nuestro. Mis hermanos, nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es todo sabio, es absoluto, conoce todas las cosas y no podemos compararnos a Él. Al contrario, debemos admirarnos en cuán sabio, en cuán precioso es el conocimiento de Dios. Y esto, mis hermanos, no quisiera que quedara en tu mente como una buena reflexión, sino que le pido al Señor que en mi propio corazón y el de ustedes, amados oyentes, pueda crecer un hambre por adorar a ese único, soberano, sabio, todo omnisciente Dios. Que lleguemos al punto de decir como Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Mis hermanos, esto es lo que debería provocar el conocer más a Dios. No solamente debería dejar algunas dudas resueltas en nuestra mente o tener más claridad acerca de la doctrina de Dios, de la teología propia, sino que el estudiar esto, el nosotros conocer más acerca de Dios debería guiarnos, orillarnos a la doxología, a la adoración de quién es Dios. La teología, de hecho, hermanos, tiene ese propósito de llevarnos a postrarnos delante del Dios a quien estudiamos. No solamente nos acercamos al estudio de Dios como una meta académica meramente. Vamos a las Escrituras y buscamos ampliar nuestro conocimiento de Dios, porque deseamos verlo más claramente para amarlo de una manera más perfecta y adorarlo de una manera más excelsa. Esa es nuestra meta, hermanos. Dios quiera que nuestro conocimiento no solamente se quede en nuestra mente, sino que por su Santo Espíritu descienda a las profundidades de nuestros corazones y pudiera crecer en nosotros adoración excelsa por nuestro Dios. Una adoración creciente por el Dios que conocemos. Hermano, incluso te pido que si estás viendo este video
esta clase, esta enseñanza. Y sabes que Dios para ti no es más que una idea intelectual. No es más que una mera idea filosófica. Te pongas sobre tus rodillas, le pidas perdón al Señor y le pidas verdaderamente que puedas conocerlo íntimamente. Dios no es una mera idea filosófica y abstracta o una energía impersonal. Él es el Dios soberano que desea tener una relación contigo. Y esa es la vida eterna. Dice Juan 17:3, Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, mis hermanos, no consiste en poseer un bagaje cultural cristiano o teológico. La vida cristiana no consiste en tener ideas correctas de Dios meramente. No consiste en tener un doctorado en teología, un máster en teología, un bachelor, una licenciatura en teología. Realmente la vida eterna consiste en conocer íntimamente a nuestro Dios. Que podamos conocer a nuestro Dios. Y dice la confesión, Él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y lo hace para su propia gloria. Este es un eco de lo que dice Pablo en Efesios 1:11. También dice Pablo, en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios hace todas las cosas según su voluntad y para su propia gloria, hermanos. El fin de todas las cosas, el fin de todo el universo, de todo el mundo, como dice Jonathan Edwards, incluso el fin de nuestra salvación es su gloria, no nuestra gloria, es su gloria. Es que su gloria sea manifestada, conocida, apreciada y valorada por sus criaturas. Que de esa forma podamos encontrar nuestra verdadera y plena realización. Se encuentra en vivir para Él, no para nosotros, sino para su gloria. Por último, hermanos, veremos los atributos comunicables. Aquellos atributos que en cierta medida limitada, el hombre puede poseer por la gracia del Señor. Y la confesión dice, también Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¡Wow! ¡Qué precioso Dios tenemos! Pero también, qué terrible es nuestro Dios. ¡Qué terrible es nuestro Dios! Él no es un Dios a quien podamos domar. No es un Dios pequeño o un ídolo insignificante hecho de madera o de plata. Él es el Dios soberano, que es muy justo y terrible. Sí, hermanos, estas descripciones de Dios deberían hacernos descansar en Él, pero también deberían confrontarnos. También deberían hacernos ver lo grande, lo altísimo, lo santo que es nuestro Dios. Y debería causarnos temor por Él. ¿Escucharon lo que dice? Él es terrible en sus juicios y odia todo pecado. Odia el pecado. ¿Cómo te sientes al oír eso? Al saberte que tú y yo somos pecadores. ¿Cómo te sientes al saber que Él es muy justo y terrible en sus juicios y que odia, detesta al pecado? Y no solamente eso, sino que nunca, jamás, de ninguna manera, dará por inocente al culpable. ¿Te reconoces pecador? ¿Reconoces que has fallado a Dios? Y si lo reconoces, dime, ¿qué puedes ofrecerle a Dios? ¿Qué puedes darle para pagarle esa deuda que tienes con Él?
¿cómo puede salvarte de su ira? ¿Cómo puede salvarte de sus terribles juicios? ¿Cómo puede salvarte de ese Espíritu purísimo, santo, inmutable? ¿Cómo puede salvarte de ese Dios que es completamente justo, íntegro y que no pasa por alto la culpa y el pecado? ¿Qué harás? ¿Cómo responderás ante esto? ¿Qué tienes para darle a Dios? Y si eres honesto, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas y me ves, si sabes que no puedes darle nada a Dios, si sabes que está roto, que no tienes méritos para acercarte a este Dios tan terrible, tienes que confiar en un Salvador. Tienes que saber que no puedes salvarte a ti mismo. Tiene que venir alguien que sí sea justo, alguien que sí sea perfecto, alguien que sí sea santo, alguien que sí pueda vivir para Dios completamente, alguien que no haya pecado en contra de Dios. Y sabes, ese ser tan precioso, justo y misericordioso se llama Jesucristo. Él es el único que ha podido presentarse delante de Dios confiadamente, sabiendo que lo ama perfectamente. Y sabes, no solamente supo eso y vivió de esa manera, sino que murió por las personas que no pueden vivir así. Murió por nosotros que no podemos pagar de alguna manera esa deuda infinita que tenemos en contra del Creador. Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, muriendo por nosotros, podamos confiar en Él como el sustituto de nosotros y vivir según esa justicia con la que Él vivió. Y resucitó al tercer día como respuesta de que Dios había aceptado tal sacrificio. ¿En quién seguirás confiando? Quizá puedas confiar en tus méritos, en tus obras, porque no eres tan malo como los demás. Quizá pudieras estar confiando en tus ideas correctas acerca de Dios. Quizá te puedas refugiar en tu intelectualidad, en tu belleza, en tu influencia, en tu poder. Pero nada de eso puede presentarte como justo delante del Señor. Solamente al confiar en Jesucristo como tu Salvador es que puedes presentarte delante de Dios y llamarlo Padre, y amarlo y buscarlo. Mi hermano, ríndete a Cristo. Una vez más, recuerda el Evangelio y recuerda que estamos ante este terrible y a la vez precioso Señor y Dios, que solamente a través de los méritos de Cristo, solamente por Jesucristo, podemos acercarnos a Él. Mis hermanos, por esta ocasión sería todo. Nos vemos en el próximo capítulo para estudiar justamente un poco más de quién es Dios y de quién es o cómo es la Trinidad. Mis hermanos, compartan este video si les ha ayudado y les pedimos sus oraciones en Teología para la Vida para seguir produciendo este material y poder bendecir a la Iglesia del Señor, lo cual es el propósito fundamental de esta página, de este canal, de este blog. Así que mis hermanos, les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan de diferentes países y les damos muchas gracias por apoyarnos y seguir apoyando la causa para que el reino de Dios siga extendiéndose. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.